Me da mucho gusto saludar a don José Luis López Duarte, que está aquí con nosotros, también al compañero Leonel Solís, al compañero Fernando Camacho, y también, bueno, ahorita seguramente se va a incorporar Osvaldo Villaseñor. Bien, pues ahorita hay un tema, lo comentábamos precisamente, que me estaban informando ahorita unos amigos allá, un amigo senador que me dice que ya estaban a punto de votar precisamente a urna cerrada, que había 106 senadores presentes de las diferentes bancadas que conforman el Senado de la República. Y bien, todo indica que Alejandro Armenta, pues podría ser Alejandro Armenta. Y ya hay que recordar que Alejandro Armenta es senador de la República y lo eligió el grupo parlamentario de Morena. Sin embargo, el bloque opositor dijo, salió a dar una conferencia de prensa y dijo, no, espérense, nosotros no estamos de acuerdo con él. Sin embargo, con los votos que tienen, pues no les alcanza, ¿no? En la Cámara de Diputados ya se nombró, por ejemplo, a Santiago Krill como presidente de la mesa directiva. Santiago Krill hay que recordar que es miembro del Partido Acción Nacional, y bien, Nacho Mier quedó como, él era el coordinador de Morena y quedó como presidente de la Junta de Coordinación Política. En ese sentido, juegan los equilibrios y los escenarios. Sin embargo, como lo comentábamos ayer, ahorita vamos a analizar el tema a reserva de que cada quien de los ponentes, que son personas muy respetadas, yo las respeto y admiro mucho. Y bien, pues comentarles de que pues en este tema de las plenarias que hubo de Morena, sobre todo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, donde las ausencias y las presencias también pues dan lecturas. Yo con esto le saludo a mi compañero, a don José Luis López Duarte. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes a Leonel, a Fernando y a toda la gente que nos ve y nos escucha. Bien, pues muchas gracias. Leonel Solís, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ya listo para participar. Un saludo, José Luis, Fernando, doctor, y la gente que nos ve y nos escucha, como dice José Luis. Así es, bien, y la verdad que me da mucho gusto, porque sí hay gente que espera. Ahorita, por ejemplo, me decía el Tito Zazueta, doctor, mándame por aquí el link para conectarme. O sea, me mandó un mensaje por el Facebook y luego pues se lo mandé por el WhatsApp el link. Bien, pues también saludo al compañero Fernando Camacho. Fernando, no para, este hombre viene del Sushi Factory precisamente, y en el camino se le ponchó una llanta y me dijo, doctor, a lo mejor casi no alcanzó a llegar, pero llegó rayando, dice, a Breaking News y a la mesa de análisis político. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Saludo al compañero José Luis López Duarte, a Leonel Solís, por supuesto. Es correcto, en el Senado en estos momentos se dará la votación. Parece que el senador Armenta será quien lleve la rienda de la mesa directiva. En unos momentos más estaremos platicando de este y otros temas. Bien, gracias, Fernando Camacho. Bien, pues, sigo saludando aquí a los compañeros. Bien, pues, Anselmo Mera nos dice, doctor, esta es la liga donde se puede contener el contenido de la iniciativa. Bien, pues no sé qué iniciativa será, pero bueno, a ver ahorita que Anselmo nos diga aquí. Y saludo a todas las personas que ya están conectadas. Le mando saludos a Sergio Viedas, también a Gilberto Zazueta, también le mando saludo con mucho gusto a Guillermo Muñoz, también a Alfredo Rodarte, también a Jesús Collins, a Arlet Soto, y ahorita sigo saludando a José Ángel Maldonado Cruz también, al doctor Efraín Encinas, y ahorita sigo saludando a los demás personas. Bien, Osvaldo Villaseñor, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, doctor. Listos. Buenas tardes, José Luis, Fernando. Bien, gracias, Osvaldo. Bien, pues Osvaldo sigue en Mochis, atrapado, dice, atrapado por la lluvia, dice. No lo deja mover la lluvia, pues, hombre. No lo deja mover la lluvia. A Osvaldo Villaseñor está en Mochis. Bien, pues. Dijo el otro. Dice que así es. Bien, algo pues, tenemos que decir, José Luis. Claro, sí, claro. Pero tiene atrapado la lluvia. Bien, pues, comentábamos, nada más para poner en contexto, bien, pues, la idea, independientemente, yo respeto mucho las opiniones de cada quien, y los temas siempre, cada quien puede opinar
porque esta mesa es libre y plural. Aquí no hay jefes. El asunto es, yo había puesto sobre la mesa las lecturas que nos pueden dar, porque casi todos los que estamos aquí escribimos de algunas maneras en diferentes medios de comunicación. Y bueno, de alguna manera hemos estado hablando de las plenarias que el día de pues, que fueron en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. Para ilustrar un poquito a las personas, nada más les comento que las plenarias son donde se reúnen los grupos que conforman tanto la Cámara de Diputados como senadores, y cada grupo parlamentario, ya sea PRI, PAN, PRD, hace su plenaria. ¿Y qué es una plenaria? Haz de cuenta que es una plática donde vienen expositores y hacen su agenda legislativa para el próximo periodo que va a iniciar. Cada vez que inicia un periodo, hacen las plenarias. Eso duran 2 días, a veces dura un día. Por ejemplo, la del PRD, como tiene pocos diputados y senadores, pues duró un día. Y también, bueno, a veces duran 2 días, dependiendo. Pero bueno, a ver, lo que más llamó la atención fue también la pasarela. La pasarela de los presidenciables, ¿de quién? De Adán López Augusto, de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, también van 3 ahí. Y bueno, hasta ahí, porque a Ricardo Monreal no lo invitaron a la de la Cámara de Diputados. Sin embargo, después fue la plenaria de los diputados de Morena, y ahí sí, las ausencias fueron muy notorias. Por ejemplo, Adán López Augusto, secretario de Gobernación, no estuvo presente. También Claudia Sheinbaum no estuvo presente en la de Morena, pero sí en la del PT, sí estuvo presente. Y también hubo cancelaciones de última hora, como la del líder de Morena, Mario Delgado, no estuvo presente tampoco. Y también Rosa Isela también no estuvo presente. Y así varios titulares de alguna manera cancelaron. Entonces, la sesión que prácticamente iba a durar ayer y hoy, prácticamente el día de hoy, pues terminó en la mañana con la elección, vaya, de entre los miembros de Morena, de Alejandro Armenta como presidente de la mesa directiva del Senado. En este momento hay 106 senadores reunidos allá en la Cámara Alta votando, pero todo indica que va a ser Alejandro Armenta, según lo que me comenta ahí un amigo senador que estoy platicando con él aquí. Pero bueno, lo pongo en la mesa, esto de los temas, pero como lo digo, cada quien puede comentar lo que quiera. Bien, pues vamos contigo, José Luis López Duarte. Tú llegaste primero que todos y vamos contigo. Se vale hablar de este tema y del que ustedes quieran. Adelante, José Luis. Aquí tengo el relojito que me regalaste, José Luis. Perfecto, perfecto. Me parece muy interesante abordar lo que ha ocurrido desde ayer y ahora, particularmente pues las 2 cámaras del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Una pinta de un color y la otra de otro. Una color de rosa tirando a morado y la otra, pues no podemos definir el color todavía, pero hay tintes y matices muy diversos y muy raros, ¿no? Yo, para poner en contexto el análisis, yo recordaría lo que aquí hemos comentado en los últimos días, de que cuando hablábamos de las encuestas, planteamos la idea de que entrábamos a un periodo de mucha incertidumbre, un periodo en donde lo que parece que va a ser no sucede y lo inesperado surge, ¿no? Y que veríamos muchos cambios, muchas situaciones inéditas y que poco a poco se vendría reconfigurando la situación política del país, habría reacomodos, reubicaciones y obviamente perspectivas distintas para todos, ¿no? Un horizonte de cómo serán las cosas, lo cierto es que será con mucha
presión. Ya las presiones empezaron a todo lo que da y con muchos riesgos, porque vamos a ver a una presidencia de la República acosada por sus demonios y por los demonios que andan fuera, no solo por sus demonios. ¿Y cuáles son sus demonios? Pues las decisiones que ha tomado de frente a política económica, a política internacional y las que no ha tomado en política social, particularmente en la seguridad pública. El gobierno tiene muchos obstáculos, muchísimos obstáculos, y los otros actores, llámese Morena y llámese oposición, también tienen muchos obstáculos, muchos dilemas que resolver, y creo que por lo pronto lo que ha ocurrido ayer en el Congreso y hoy en el Congreso de la Unión, en las dos cámaras, nos habla de que hay una división en Morena muy marcada por una circunstancia de preferencia de precandidaturas y probables candidaturas a la presidencia de la República en el caso de Claudia Sheinbaum, y obviamente la frustración y la diferencia política en el manejo de las cosas, particularmente de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal ha sido muy categórico desde hace más de un año. Dijo, el problema no está en quién sea precandidato y candidato, el problema está en el método, si es democrático o no. Y finalmente, para cumplir con el tiempo, decir que la perspectiva del presidente en las próximas semanas es extraordinariamente compleja y que habrá que seguirla día tras día, porque precisamente vamos a ver decisiones que sería muy pretencioso de mi parte querer plantear cuáles y en qué sentido van a ser cada una de ellas. Bien, gracias José Luis López Duarte. Bien, vamos con el compañero Leonel Solís. Leonel Solís, vamos contigo, adelante por favor. Sí, estoy viendo que estos días, pues la figura fue Ricardo Monreal, por muchas cosas, ¿no? Primero, la violencia que se desató coincidentemente en Zacatecas, donde su hermano es el gobernador, él es el senador de la República por ahí, y tiene otro hermano que va a ser senador, que ya está en primer lugar en Morena, en las elecciones ya próximas. La otra, el desdén, como sí se dijo, lo desdeñaron Claudia Sheinbaum para presentarse en la plenaria ahí en el Senado, y tal vez Adán Augusto, aunque él tenía un programa para estar en Estados Unidos, en Boston, ya programado, y que tuvo que asistir. Y ahí es donde, pero luego después vimos que propone para la mesa directiva a un agente de él, Alejandro Armenta, y gana la propuesta por el lado de Morena con una votación no muy alta, pero sí mayoritaria, con algunos votos arriba del que estaba propuesto por la otra parte de Morena, de la fracción misma, pero ahora la presenta ya, y seguramente en esto de estar hablando de unidad va a tener más de 80 y tantos votos Morena. Así que los 100 y tantos de los que hablamos al principio, 106. Pues Morena va a ser mayoría, ¿no? Me imagino. Y el PT me supongo que va a seguir al lado de lo que es Morena para presidir este año, que es muy importante, la Cámara de Senadores. Esa figura de Ricardo Monreal es de donde dijo, no es un desdén para mí, sino para el propio poder legislativo, que es el Senado, en la parte que le corresponde al Senado, y que lógicamente no voy yo a pelearme con ellos, porque a mí no me tienen por qué ellos que rendir pleitesía, ni tampoco yo acudir cuando me invitaron a que fuera a la Cámara de Diputados por ellos mismos. No puedo
no dependemos de las corcholatas, somos independientes. Se tiene que entender que somos poderes independientes. Esa posición gusta y también te da pie a que empieza un poquito a tratar de despegarse del que manda, de Morena, y tratar de figurar más fuertemente, porque en estos últimos días lo quisieron debilitar, y ya sabes que cuando alguien empieza a mostrar debilidad, la gente se va separando. Eso es innegable. Incluso los que votaron en contra de Alejandro Armenta. Entonces, esta es una primera reflexión. Al ratito vamos a regresar pues con la reflexión de algo más importante todavía, que es el cuarto informe de Andrés Manuel López Obrador. Y como aquí dijimos, los gobernadores, los presidentes y los gobernadores también tienen su fuerza en las primeras partes de la corrida de toros, y todavía les queda el tercio en que tienen que matar al toro, y ahí es donde tienen que mostrar de qué están hechos, y también mostrar si van a alcanzar esa meta de dejar sucesor, porque ya constitucionalmente ni pueden ampliarse ni pueden reelegirse, por más bardas que haya que sigan Andrés Manuel. Entonces, mañana va a tener pronunciamientos interesantes socialmente, como dijo José Luis, algunas cosas de la política blanda y también de la política dura. Y pues ahorita podemos regresar con eso. Bien, gracias, Leonel Solís. Bien, Osvaldo Villaseñor, vamos contigo, y ahorita vamos con Fernando Camacho. Vamos contigo, Osvaldo Villaseñor. Bueno, yo creo que hay que ubicar esto que vimos en la plenaria de Morena en el contexto de la sucesión y en el contexto de la división de Morena entre los radicales y los, ¿cómo le llaman? No le dicen mesurados, ¿no? La otra corriente. Bueno, a ponerle mesurado, pues no me acuerdo lo que terminó. Los blandos. No, otro término hay, pero bueno, ahorita me voy a acordar. Lo cierto es que lo que vimos ayer y previo a la plenaria de Morena fue el primer enfrentamiento entre estos dos grupos que se disputan la candidatura presidencial. ¿Y de dónde llegó el mensaje? El mensaje llegó de la misma presidencia de la República, hay que decirlo. El primero que dijo no voy fue el secretario de Gobernación. Quien entendió el mensaje, pues bueno, lo entendió, y el que no, pues es que no quiso entenderlo. Y a partir de ahí tendríamos que decir, se da este enfrentamiento entre los dos grupos, ¿no? Entre los radicales y los mesurados. Pero tendríamos que empezar a ver los mensajes después de que dice que a lo gusto no voy. Los mensajes van, el primer mensaje tiene que ir en función de las ausencias y las asistencias. ¿Quiénes estuvieron ausentes? ¿Quiénes entendieron el mensaje que mandó el presidente de que no le hicieran el caldo gordo a Ricardo Monreal? Por un lado, no estuvo a don Augusto, que ya le había dicho que no iba a ir, pero tampoco estuvo, creo que un ala de esa ala radical o integrante de esa ala radical, que hay que ponerle mucho ojo y mucha atención. ¿Quién no estuvo? No estuvo el secretario de la Marina, no estuvo el secretario de la Defensa, no estuvo el comandante de la Guardia Nacional, no estuvo la secretaria de Seguridad Pública. En pocas palabras, dijéramos, no estuvo el brazo armado del presidente. También no estuvo Mario Delgado. Allá voy, espérame, doctor, no se me adelante. Entonces, digo yo, entonces aguas con eso, porque quiere decir que en lo que Andrés Manuel llama la lealtad a ciegas, que no es otra cosa que los sumisos, que ser sumiso, en realidad, pues el brazo armado, sobre todo el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, que su compromiso y su lealtad deben estar con México, no con el presidente. Ahí le demostraron al presidente que es una lealtad con ellos, son sumisos al presidente. Aguas cuando se tiene el control de las armas, y entiéndase las oficiales y las no oficiales. Ahorita Leonel decía algo muy interesante, casualmente decía, se desató la violencia en Zacatecas. Bueno, son las otras armas esas, y esas también las controla el presidente, por lo que se ve. Donde al presidente le conviene la violencia, pues aparece la violencia. Se hace un uso político de la violencia y la delincuencia. Bueno, ese detalle hay que tenerlo en cuenta. Ahora, la parte política. Efectivamente, no estuvo ni el presidente de Morena, ni la secretaria general de Morena. Entonces, pues bueno, ¿de quién es el partido? Pues es del presidente, hombre. Entonces, eso hay que entenderlo. ¿Quiénes estuvieron en la plenaria? Los asistentes.
pues estuvo Marcelo Ebrard, también ha sido ninguneado por el presidente, ha sido humillado, y bueno, es una gente que tiene criterio propio. Y luego también estuvo Tatiana Cloutier, que esa no tiene cabida en Moreno, hombre. Por más que esté de secretaria de Economía, la verdad es que ni los radicales ni los mesurados la ven como morenista, además la ven como una gente que llegó ahí, la usó Andrés Manuel, usando el nombre y el legado de su padre, y le pagó con una secretaría y una diputación, parece que era el otro cargo que tenía. Y entonces, pues tampoco cabe, del 24 para adelante Tatiana no cabe, entonces ellos saben que no caben, están buscando un espacio de participación para el 24. Entonces, la van a hacer senadora. Sí. Entonces ahí encontramos, creo que un primer mensaje, ¿no? El otro mensaje que tendríamos que encontrar en este juego que se dio es precisamente la oferta que tenía Ricardo Monreal de parte de los aliancistas, entiéndase PRI, PAN, PRD y MC. Ellos desde un día antes de que lo habíamos anunciado en nuestra columna, les habían ofrecido a Monreal, si Andrés Manuel pone al de la mesa directiva para tener un control total del Senado, pues bueno, la única salida que se quedaba era que los aliancistas apoyaran a Ricardo Monreal para que él fuera el presidente de la mesa directiva. ¿Qué se ocupaba? Se ocupaba que Ricardo tuviera 8 votos leales y que lo siguieran. Pero bueno, creo que los resultados que hoy vimos van mucho ya de los 8 votos que estuvieron del lado de Monreal. ¿Por qué? Porque quedó muy claro y desde un día antes se anunció que el candidato del presidente era Higinio Martínez. Con eso le pagaban haberlo bajado de la candidatura a gobernador en el Estado de México. Y entonces Ricardo Monreal apoyó a Alejandro Armenta, Mier también, entonces otro Mier, primo hermano de Nacho Mier. Y entonces apoyaron a Alejandro Armenta. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues Alejandro Armenta ganó la votación, apoyado por la corriente de Ricardo Monreal, y entonces los grupos aliancistas o los partidos aliancistas, el PAN, el PRI, el PRD y MC, se sobreentiende que van a apoyar a Alejandro Armenta para que sea el próximo presidente. Entonces, de ahí hay otro mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Andrés Manuel perdió el control del Senado. Y creo que una frase que utiliza Ricardo Monreal ante los ataques, ante las críticas del ala radical, creo que vale la pena incluso hasta leerla de manera textual. Ahorita aquí no la traigo a la mano, pero cuando dice Ricardo Monreal, hey, yo tengo una vida propia, yo tengo una historia, dice, yo quiero que el Senado no sea una extensión del Ejecutivo, le dice. Un apéndice. Un apéndice del Ejecutivo. Quiero que se respete la Constitución y que honremos la Constitución, le dicen sus compañeros senadores. Entonces, desde ahí, Monreal manda muy claro el mensaje, ¿no? De que el Senado no va a estar sujeto a la voluntad de Andrés Manuel. Pero ¿por qué hay que retomar este mensaje? Por 2 razones y por 2 iniciativas que ahí vienen. La primera de ellos, ¿cuál es? La iniciativa que va a presentar o el decreto para modificar leyes secundarias para mandar la Guardia Nacional al Ejército, a lo cual Ricardo Monreal ya dijo, no puede ser, por ninguna vía puede ser eso. Bueno, quiere decir que ahí en el Senado va a tener más problemas todavía Andrés Manuel para que se dé. Y la otra es la reforma al INE, la reforma electoral y todo lo que implica la reforma electoral. Está muy complicado eso. Igual, ya está muy complicado. Si antes está complicado, ahora con todo lo que vimos en el Senado, más complicado todavía. Entonces, yo creo que hay varios mensajes muy interesantes como los que estamos viendo y que vale la pena por retomarlos en la siguiente participación. Gracias, Osvaldo Villaseñor. Vamos con el compañero Fernando Camacho. Fernando, gracias y adelante, vamos contigo, adelante. Muchas gracias, doctor. Es correcto el tema en el Senado que se vivió el día de hoy en la elección del presidente, bueno, por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, buscando la presidencia precisamente del Senado, de la mesa directiva, pues fue algo inédito en el plano de que se hablaba de Higinio Martínez, de José Narro, y no se veía llegar al poblano Alejandro Armenta por ningún lado. Apenas anoche empezó a nombrarse, empezó por los corredillos el nombre de
de Alejandro, y esta mañana ya se cristaliza pues su llegada. Higinio Martínez, todos pensamos que era el elegido por su cercanía, como él lo ha comentado, con Andrés Manuel López Obrador, en no haber sido elegido para ser gobernador del Estado de México. Traía muchos temas. Sin embargo, el tema político fue el que concluyó que no llegara a la presidencia, a la mesa directiva. Ricardo Monreal lleva a Alejandro Armenta como un claro mensaje hacia el Palacio Nacional, en el tenor de que ya se está zanjando aún más grande la brecha de la discordia entre el presidente del Senado, el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional, y por supuesto el presidente de la República. No puede existir, en temas anteriores se podría hablar recordemos que hay muy pocos sexenios en los que se ha tenido mayoría absoluta desde 1997, me parece, por ahí no recuerdo exactamente, y fue algo inédito. Ha pasado algo inédito, principalmente con las discordias y los comentarios que se subieron al Pleno el día de su plenaria, con Marcelo Ebrard y el subsecretario Mejía de Seguridad Pública, al cual le pidieron pues prácticamente que se retirara al iniciar esta plenaria, y por lo cual los senadores reclamaron, algunos directamente a Ricardo Monreal, esa fractura que hay con el presidente de la República. El principal fue el senador Salgado Macedonio de Guerrero, y él le reclamó explícitamente al presidente del Senado, al coordinador, que era un problema político por la sucesión presidencial. Incluso hubo algunos que pidieron que se cancelara esta plenaria hasta conocerse exactamente qué era lo que estaba sucediendo. Algunos buscaron ser conciliadores, pero ya en ese tenor, ya bajo la calentura de que no asistiera, bueno, hay que aclarar, a Claudia Sheinbaum no se le invitó sí al secretario de Gobernación, al presidente de Morena y a los de seguridad, al pleno de seguridad, para que estuvieran junto al gabinete de seguridad, efectivamente. Al gabinete de seguridad, correcto, para que estuvieran en esta plenaria. Pero aquí el sentido estricto es por qué el Senado de la República está siendo un campo de batalla, pues simplemente por haber adelantado la sucesión presidencial. Ese es todo el tema. Algunos senadores están con Adán Augusto, otros están con Claudio Sheinbaum, y por supuesto algunos leales a Ricardo Monreal. Es una arena en la cual se está disputando algunas intenciones que todos tienen derecho a tener a su favorito, ¿no? Pero ya se está llevando en un tema ya político el tema de la sucesión presidencial. Creo que el único culpable fue quien adelantó la sucesión, y el único culpable es el que está en estos momentos pues muy molesto sobre lo que está pasando en el Senado de la República. Incluso hace unos momentos inició la votación, pero ya con declaraciones de Osorio Chong, del presidente, del representante del Movimiento Ciudadano, de Acción Nacional y de Acción Nacional, el de la Revolución Democrática, pues comentando que iban a votar en contra sobre esta presidencia, pero sobre todo que no querían más de lo mismo. El Senado se está poniendo bien, pero principalmente es el inicio, al parecer, de la fractura en Movimiento de Regeneración Nacional, doctor. Bien, pues a ver. Déjenme checar aquí, a ver, allá precisamente en el Senado, a ver, déjenme checar, a ver, dice diferencia, dice, o sea, ya se dio la votación. Se congeló. O sea, ahorita declararon un receso en el Senado, dice, la diferencia, dice, en blanco fueron 10 votos, en duda, 1. A favor 52 y nulos, 55. A ver, es lo que entiendo aquí que viene, ¿no? Entonces hay un diferencial de 4. Van a declarar un receso ahorita, vamos a ver qué es lo que pasa en el Senado. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que pudiera pasar en un escenario que ya me ha tocado, que ha pasado en otras mesas directivas del Senado? Pues en este caso también el escenario podría ser, y está en la ley orgánica ahí, que se quede en este caso Olga Sánchez Cordero
puede quedarse 1, 2 días, 3, mientras arreglan el tema, lo vuelven a someter a votación y listo, ya ha pasado en otras ocasiones. Entonces, este pues sería el otro escenario que podría suceder. Ahora, yo quisiera comentar lo siguiente. Esto tiene lecturas las plenarias. A ver, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, todos los asistentes estuvieron. Me refiero a las corcholatas, como llamó el presidente. E incluso a Tatiana Cloutier es una de las corcholatas, también estuvo ahí. Pero bueno, nosotros sabemos que de alguna manera pues no es de las preferidas. Ahorita la cargada en este momento está con Sheinbaum, ya lo dijo así precisamente Alfonso Durazo, lo dijo también el yerno del Bester Gordillo, también el hermano de López Obrador, y varios y varias que lo han dicho. El mismo presidente pues se ha encargado de darle juego a Claudia Sheinbaum. El día que estuvo también en la Cámara ahí con los diputados federales, pues la que tuvo más fotos, o sea, más selfies, como dicen ahí, fue Claudia Sheinbaum, ahí, así, ¿no? Luego, Adán López Augusto, secretario de Gobernación, también pues le gritaron presidente, a ella le gritaron presidenta, y también estuvo Marcelo Ebrard, ahí en esa, pero también le fue bien a Marcelo, no le fue mal, pero ahí estuvo bien y estuvieron todos los invitados, ahí estuvieron, y estuvo Mario Delgado, estuvieron todos, fue una plenaria normal, donde sucedieron las cosas diferentes, ya lo comentaron ustedes aquí, yo estoy argumentando un poquito nada más, con ánimo de participar. Estuvo nada más en Morena de los presidenciables, estuvo Marcelo Ebrard. Ahora, una pregunta, y también, pues todos lo sabemos, aquí en política nadie se manda solo, seguramente, bueno, dijeron, a ver, si a Claudia Sheinbaum le dicen, ¿sabes qué? Ve a la plenaria de Morena, pues hubiera ido. Si el presidente le dice, porque el presidente es el que está dirigiendo todo esto, si le dice pues a su gabinete, a ver, vayan aquí a la plenaria de Morena, del Senado, van, claro que van. Si le dicen, ¿sabes qué? Espérense, no vayan, pues cancelan y no van como sucedió. Como sucedió, pues incluso sorprendió hasta que Mario Delgado no fuera, siendo el presidente de Morena, que al último cancelara. Bueno, pero esto también, digo, de alguna manera, pues tiene sus lecturas. A ver, ¿quién estuvo en las dos plenarias? Marcelo Ebrard. Él estuvo en las dos plenarias. En las dos plenarias estuvo. Quedó bien con el ala radical del Senado de Morena, de alguna manera, con los senadores, hay senadores de todo tipo, ¿no? Incluso hubo de alguna manera, pues, confrontaciones o un debate entre el senador Cravioto, Monreal. Monreal es un hombre, pues, de alguna manera que no se pelea, argumenta con sus debates. Bien, en el tema, pero ¿a qué voy esto? El que estuvo en las dos plenarias fue Marcelo Ebrard. Ahora, en este juego de la política tiene lecturas también. En el caso de Morena, porque también no hay que olvidar a la oposición. Tenemos a un Luis Donaldo Colosio que dice que no, pero no dice no para siempre. Entonces, esa es una. Y también tenemos la coalición opositora que se está conformando. Y más con estas cosas. Bien, en ese sentido yo voy a dejar mi intervención para continuar, pero yo sello mi comentario. Quien estuvo en las dos plenarias se llama Marcelo y se apellida Ebrard. Y ahorita le voy a continuar ahí después. Bien, José Luis López Duarte, vamos contigo. Pues muy interesante todos los comentarios de ustedes y no hay yo por dónde empezar. Pero quiero recordar lo que dijo el senador Cravioto cuando se quedaron los senadores de Morena y evaluaron por qué no había ido la mayoría de los miembros del gabinete presidencial a la asamblea de los senadores de Morena. Y el senador Cravioto dijo, yo voy a hablar claro, ¿no? Y dijo, es un mensaje político. Es un mensaje político a las diferencias con respecto a la política de la 4T que se ha impulsado
por una parte de Morena aquí en el Senado. O sea, refiriéndose a Monreal. Y Monreal le contestó que él no seguía instrucciones, lo que ustedes han dicho, que él no seguía las instrucciones del Ejecutivo, que él era un poder autónomo, prácticamente de esa forma lo dijo. Y con ello, lo que yo quiero señalar, apoyándome en lo que ustedes dijeron, es que Ricardo Monreal no subió 1 o 2 escalones, subió un piso en la vida política del país. Yo creo que el triunfo de Ricardo Monreal es un triunfo ideológico, político e institucional por la política democrática de este país, más que en contra de Morena, sino por el desarrollo de una democracia real en este país. Y no lo voy a decir contra Morena porque sería faltarle el respeto al propio Ricardo Monreal. Él no actuó contra Morena y ha sido muy categórico en eso, sino que ha estado planteando sus diferencias con Morena al seno de Morena y al seno de las instituciones en las que participan, particularmente el Senado. Por eso creo que, si ustedes recuerdan, cuando se renunció a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y retomó su cargo de senadora de la República, había una candidatura para la presidencia del Senado y se llamaba Alejandro Armenta también. Y le antepusieron desde la presidencia a Olga Sánchez Cordero para que no llegara Alejandro Armenta, por considerarlo un aliado político o un miembro del grupo político de Ricardo Monreal. Y desde entonces el equilibrio de fuerzas fue evidente. No hubo necesidad de votar, pero se decía que unos tenían 30 y otros 31, 32. O sea, la diferencia era 1 o 2 senadores para un lado o para otro. La decisión fue unánime. Decidieron apoyar a Sánchez Cordero. A mí me pareció entonces un acto inteligente de Ricardo Monreal, de madurez, y esperar mejores tiempos como los que vivió hoy. Porque cabe agregar que a Monreal lo han vapuleado reiteradamente desde distintos ángulos del morenismo, dígase Partido Morena, dígase Gobierno de la República. Sin embargo, no han podido con todos esos golpes disminuir y mucho menos derrotar sus posiciones. Recordemos la lucha por la defensa de aquel secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado que fue detenido con la famosa prisión preventiva en Veracruz. En Veracruz. Y el esfuerzo que hizo y la convocatoria que firmó, y que ahí mismo los senadores de Morena, los radicales o los duros, como dice Osvaldo, le reclamaron. Cuando firmaron un desplegado contra Cuitláhuac García, creo que se llama el gobernador de Veracruz, pidiéndole que simple y sencillamente se eliminara ese artículo nefasto que tiene el Código Penal veracruzano, ¿no? Por el que simple y sencillamente porque sospecharon que era el autor intelectual del asesinato de un candidato, ¿no? Entonces, Ricardo Monreal ha vivido un episodio muy extenso, muy intenso, y el hecho de haber logrado ganar al seno de Morena la presidencia del Senado, y obviamente con eso garantiza la Junta de Coordinación Política para el próximo año. Y eso le da una posición relevante de competencia y de... si antes había sido un protagonista de primer nivel en esos embates
y debates en los que se vio envuelto, hoy yo creo que si acierta de lanzar un programa político nacional de frente a la crisis del país y el gobierno de López Obrador, se puede convertir en un liderazgo nacional alternativo en las próximas elecciones. Bien. Y yo creo que esa es la ruta que tendrá que seguir si quiere realmente tener posibilidades de ser candidato a la presidencia y presidente de la República. Bien, pues cuando menos es el camino que recomienda el librito, José Luis, el que tú has mencionado. Miren, en este momento en la Cámara de Senadores, yo le leí unos datos que me está pasando un amigo senador. Bueno, ya me estoy whatsappeando y con 3 amigos senadores, y se va a volver a repetir la votación. O sea, se va a volver a repetir la votación otra vez para que quede claro vaya, y vamos a ver qué pasa, a ver si no cambian de parecer. En política todo puede suceder, pero vamos a ver. Ahorita está Alejandro Armenta, a lo mejor cambian de parecer, llega una señal de no sé dónde y las cosas cambian. Esto es política. Bien, vamos con el compañero Leonel Solís. Leonel, vamos contigo, adelante. Es la política del dominó. Contar, Exacto. contar y recontar, a ver si logra la mayoría. Y por el otro lado, como dice el otro, fregar, fregar y refregar. Estar tirando la misma cosa. Entonces así es como está. Bueno, me gustó lo que José Luis dices de Ricardo Monreal, efectivamente. Es una muy buena producción, es un buen político, me parece interesante. Sobre todo porque Marcelo Ebrard, que tiene muchas posibilidades, que está en un espacio internacional, o sea, que también es leal a Andrés Manuel desde hace mucho tiempo, no presentó en su comparecencia algún programa político, ni se abrió tampoco a algo que pudiéramos vislumbrar como fuerza de plataforma para ser presidente. Simple y sencillamente habló de todos los temas, habló bien, conoce los temas, pero más que eso pareció ahí un tipo de relaciones públicas con Estados Unidos, con Andrés Manuel, pero no vimos todavía, y porque no tenía por qué hacerlo, muy temprano, y me pareció también muy bien que no se abriera en este momento. En política no se da todo ni tan inmediato. Entonces ahí quedó. Pero yo hablaba de la figura de Andrés Manuel porque va a entrar en un 4º año complicado. Acuérdense ustedes, la historia sí nos decía desde la época romana que eran 4 años los que gobernaban bien los emperadores, y al 5º se creían dioses, se volvían locos, y entonces es cuando venían los asesinatos y venían las revueltas para que llegara, y a veces llegaban a los 6 años, pero la mayoría no llegó a los 5, a veces ni a los 4. Pero no se trata de eso, se trata de que el 4º y el 5º y el 4º y el 5º, este 4º ya lo terminó, mañana lo va a ver, y mañana va a lanzar su propuesta. El hecho es de que antes de que presente el informe, se presentan dos encuestas que me parecen interesantes por 2 cosas. Porque la hacen los que supuestamente son enemigos de Andrés Manuel, los medios de Universal y de Reforma. Y lo hacen bien, porque lo hacen con muestras muy importantes y lo hacen casa por casa, Reforma. Y en el caso de Universal, no solamente lo hace casa por casa, sino que presenta gráficas para que la gente, o viñetas, para que la gente diga sí, no, me interesa. Aquí lo importante es de que Andrés Manuel saca buenas cuentas, o sea, el Reforma le habla de un 61%, es la 11ª encuesta que hace, un 62% de preferencias de aprobación a su gobierno, y frente al 33% que lo desaprueba. En el caso de Universal anda más o menos en esa línea del 60%, y nos llama la atención que cuando empezó Andrés Manuel empezó con un 75%, se ha ido bajando, luego va a regular y luego empieza a subir de nuevo en el 61%. Y pudiéramos decir lo que ha sido importante para Andrés Manuel, que es la política blanda, la política social, pero como dicen los
los que le entienden a esto de la filosofía, hay que ver las contras, lo negativo. Entonces lo positivo lo vamos a dejar de paso porque no nos da el tiempo, pero lo que no es bueno, lo que la gente rechazó, el combate a la corrupción, el 36% dice muy mal. En economía, 36% mal. Medicamentos, 38% también muy mal, no los tiene. Y en seguridad, el 44%. El combate al crimen organizado, el 48%. Y finalmente, la presencia del crimen organizado, también es muy alta. Estamos hablando de la parte dura de la política. En la parte blanda, educación, salud, esto es medicina, salud, empleos, inversiones, pues es la planta blanda, está bien, y nos va a dar y le va a dar al pueblo mañana anuncios importantes, sobre todo a los que todavía votan y que son adultos mayores, ahí les va a dar un apoyo más todavía, y los que no tuvieron seguro, porque en este país muchos no alcanzaron el seguro social, se los va a dar gratuitamente, médicos, medicinas, operaciones, y eso va a jalar mucha familia. Entonces, ese anuncio va a ser principalmente. Y luego ya en el análisis, porque ya casi no nos va a dar tiempo, en el análisis de las corcholatas de Andrés Manuel, yo francamente dudo mucho que vaya a sostener a Claudia Sheinbaum. Por una sencilla razón. En Sinaloa no ha habido gobernadoras, porque es un estado bronco. Hasta ahora tenemos una fiscal mujer, pero nunca permitieron que llegara una procuradora mujer regularmente. Y no me quiero parecer aquí que no creo que la mujer pueda hacer un buen papel. Lo que pasa es que a la hora de las decisiones fuertes, las que estamos hablando ahorita de seguridad, de narcotráfico, de presencia del crimen organizado, de tumbar cabezas, regularmente las mujeres, por su propia circunstancia moral y ética, tardan para hacerlo. Pueden tener colaboradores que los apoyen, que las apoyen, y ojalá y le pongan un buen equipo de ese tipo de gente que tiene que ser en la política, tiene que tomar decisiones para bien de los demás. Entonces, ahí a lo mejor Claudia tiene que ser reforzada. Pero si nomás es pura figura de lealtad, trabajo, disciplina, está muy difícil. Y el mismo Andrés Manuel lo sabe. Eso no tiene remedio. Y esto no quiere decir que yo esté en contra de que llegue una mujer. Puede llegar, y ojalá, y llegue una mujer que pueda gobernar este país mejor que algún hombre. Pero decisiones fuertes todavía, y este país todavía tiene muchas cosas broncas, hay que trabajar. La mujer no por ser mujer va a llegar, tienen que trabajar ese espacio, tienen que empoderarse, les falta todavía echarle más ganas y no hablar de que porque son mujeres van a entregarles un puesto, sino porque tienen que trabajar y demostrar que tienen esa valentía. Entonces, por eso yo siempre, ya me voy a retirar, siempre que he tenido colaboradores en los puestos en que he estado y en los periódicos en los que he estado, han sido mujeres, son buenas para chambear, leales y se meten a lo difícil del periodismo. Entonces, no estoy en contra de ellas, pero nada más analizo esa parte que hay que ver en Claudia. En cambio, está Ebrard muy bien y Adán Augusto tendrá que crecer, pero pues, lógicamente también está en ese lugar. Y en el caso de Monreal, pues tiene perspectivas de que pueda ser primero de la Ciudad de México o tomar una decisión contra Morena, que lo veo también difícil, como dice José Luis. Y ahí es donde me quedo por este momento. Bien, gracias, Leonel Solís. Bien, pues son las 7:20 hora del Pacífico, 8:20 hora del Centro. Vamos con el compañero Osvaldo Villaseñor. En el Senado, les comento, sigue el tema de la discusión. Todavía va a haber otra votación, pero están diciendo cómo votan, están leyendo los artículos, etcétera. Ahí se les ven, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero en fin, van a volver a votar. Vamos a ver qué pasa. Vamos contigo, Osvaldo Villaseñor. Antes de entrar al tema que a mí en lo particular me interesa darle seguimiento al Senado, nada más le voy a hacer una predicción a Leonel. El México bronco no es bronco por los hombres. En las encuestas que se hacen,
La mujer es la que no quiere una mujer ni gobernadora ni presidenta de la República. El mayor porcentaje de negativas a que una mujer gobierne proviene de la misma mujer. Y eso está en las encuestas. O sea, no es un dato mío, no es una percepción mía, está ahí. Y por eso en otras ocasiones lo he escrito, aunque a veces molestan a las mujeres, pero terminan aceptando. La peor enemiga de la mujer es la mujer misma. Son las que no quieren que lleguen a la presidencia. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Y con las mujeres no hay que pelearse. No, nos mandan a la tina y... No gana uno. No gana uno. Ni una ganas ahí. Entonces, mejor seguimos hablando de los senadores, mejor. Adelante. Vamos contigo, Osvaldo. Se Bueno, metieron entonces, en un berenjenal ustedes. no, pero yo nomás por eso precisé, pues en defensa de los hombres, ¿no? No somos nosotros, son las mujeres las que no quieren las mujeres. Pero bueno, a ver, ¿qué sucede en el Senado ahorita? Efectivamente, ahorita en el Senado lo que estamos viendo es que se va a repetir precisamente la votación. Y de que hay jaloneos, claro que hay jaloneos, ¿no? Pero también hay que ver si esto es parte de la estrategia que estaba ya prevista para que Ricardo Monreal, que yo no creo que pueda hacer eso, ¿no? Pero que lleguen a quitar o a rechazar a Alejandro Armenta y entonces la opción que haría que fuera Ricardo Monreal. Pero bueno, también hay notas que ya empiezan a decir, Ricardo Monreal ganó todo ya, ganó la presidencia y la coordinación y la Jucopo. Entonces, pues bueno, no se entiende que en ese sentido pueda ir la negativa o bien la intención de volver a repetir la elección. Yo creo que Monreal está jugando a la política al final de cuentas, ¿no? Y está diciendo, mira, aquí está, se repitió la votación y volvimos a ganarla. Pero yo creo que efectivamente, si de alguien han subido la puntuación ahorita, es precisamente de Ricardo Monreal. A ver, ¿de qué está ávido ahorita? Vamos a poner números parejos, 50% que no apoyan a López Obrador y 50% que apoyan a López Obrador. ¿De qué está ávido un 50%? Creo que es lo que está leyendo atinadamente Ricardo Monreal. Una mitad de un México polarizado está deseosa de encontrar un líder, de encontrar alguien que represente, alguien que tenga valor de enfrentar a Andrés Manuel. Y ese líder, pues bueno, es la figura de Ricardo Monreal que ha estado desde ayer y hoy presente. Pero por otro lado también vemos a un Ricardo Monreal que juega los números. ¿Y a quién no le conviene del 50% que está comprometido con el presidente? ¿A quién no le conviene que haya un maximato o que haya una dictadura? Pues no le conviene a los gobernadores, hombre. Los gobernadores no han podido ser gobernadores todavía porque tienen un centralismo en todas las decisiones y todos quieren ser senadores y gobernadores. No tienen presupuesto, no lo dejan tomar decisiones, prácticamente son de membrete gobernadores. ¿Y qué sucede? ¿Qué podría suceder? Que esa clase política que no quiere el maximato, que no quiere la dictadura del ala de Morena, o los mesurados, como le llaman, pues dicen, oye, vivimos en un México democrático, en un México donde dice sufragio efectivo, no reelección, y el que sigue, ¿no? No quieren que Andrés Manuel continúe. Entonces yo creo que Ricardo está jugando los números, está jugando a la política, y está jugando bien su carta. ¿Su carta de qué? De decir, en dado caso, Antonio Andrés Manuel, que no lo pela, que tiene 2 años que no lo recibe, pues bueno, él, y ante la ausencia de un liderazgo en la alianza opositora, pues bueno, yo creo que Ricardo Monreal está jugando bien esa parte. Ganarse el 50% que no quiere Andrés Manuel y llevarse una parte de los que no quieren, de los que se apoyan a Andrés Manuel, los morenistas, pero que no quieren un maximato o que no quieren una dictadura. En pocas palabras, creo que está buena la jugada que está haciendo Ricardo Monreal. Bien, gracias, Osvaldo Villaseñor. Vamos contigo, Fernando Camacho, y vamos con tu conclusión. Adelante, Fernando Camacho. Claro que sí, doctor. Quiero hacer un poco de historia. En el 2018, el Revolucionario Institucional propuso como candidato a la República a una persona fuera de su partido. Propuso a una persona que es muy buen técnico, pero no era conocido en política. Propuso a José Antonio Meade. También hay veces que el presidente propone en su partido para perder. No hay que perder de vista eso, que también es política. A veces se juega, como lo han comentado, con el ajedrez político. ¿Por qué?
Porque al presidente le interesa pasar a la historia, estar en los libros de historia, ser parte de la historia de México. El último maximato en México de Plutarco Elías Calles está en una muy, pero muy breve historia, nadie lo quiere recordar. Cuando se vuelven dictadores o cuando se vuelven absolutistas, los mismos líderes terminan siendo relegados de la historia, terminan no estando en la historia. Eso es lo que puede pasar en el Movimiento de Regeneración Nacional en este momento. Tiene 22 gubernaturas, gobierna un 60, un 70% del total del electorado en México. Probablemente sume una o dos, o tal vez ninguna, pero estará con 22, 23 gubernaturas para el 2024. Yo sí veo a Claudia Sheinbaum fuerte, hasta este momento como la favorita del presidente, pero también veo el plan B que se llama Adán Augusto López. Ese es realmente el plan B del presidente, no es Marcelo Ebrard ni Ricardo Monreal. Ricardo Monreal ya está muy lejos, ni siquiera están en un plan. Marcelo siente también la frialdad de Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque si de darse el dedazo e iniciar un maximato en este país, seguramente Marcelo podría ser el Lázaro Cárdenas de Andrés Manuel, quien prácticamente lo saque de la política, o el mismo Ricardo Monreal. No así Adán Augusto y no así Claudia Sheinbaum. Yo sí veo a Adán Augusto participando como candidato a la presidencia de la República. Lo veo por la gran amistad y porque el presidente lo conoce y le tiene confianza. No lo ve como un político más, lo ve como su amigo. A Claudia como su alumna. Entonces, tendremos que ver cómo se da el crecimiento de ambos en 6 meses. De aquí a enero, febrero, marzo, perdón, a abril del año que entra, ya veremos quién es realmente quien va de la mano del presidente, quién le va a levantar la mano al presidente para que sea su candidato. Por el frente opositor, si Monreal va, puede ir como de 2 maneras, precisamente, como una persona que va a desafiar al régimen, una persona que puede ir a rescatar al país, o simplemente como un traidor, porque recordemos que hay 2 caras de la moneda. En el sentido estricto, creo que en este momento Movimiento de Regeneración Nacional inicia una gran fisura. Esta es una gran fisura del Senado de la República, en el Senado de la República, por cualquier ángulo que lo quieran ver políticamente. En Morena, el presidente, todos los aliados de la Cuarta Transformación. Algunos estarán de acuerdo con Ricardo Monreal, otros estarán en contra, pero es una gran fisura que está en el Senado de la República. Y esa fisura va a llegar hasta Palacio Nacional y llegará hasta el edificio del Movimiento de Regeneración Nacional, porque un error político, Mario Delgado debió estar presente. Independientemente de que el presidente se lo prohibiera, debió estar presente como un líder máximo de su partido. Yo te interrumpo, muy bueno tu análisis, tu conclusión, pero acuérdate, si la línea es la línea, y digo, si les dicen, ¿sabes qué? No vayan, pues ahí uno toma la decisión de decir, o me la juego o no me la juego, y yo creo que todos decidieron de alguna manera no ir. Es mi opinión, nada más para ponerle un poquito de aderezo a lo que a tus argumentos, que son muy válidos. Adelante, Fernando Camacho. Es correcto, doctor. Nada más que un líder de partido debe tomar en cuenta que es presidente y líder de partido de todos, desde el presidente, que es el primer militante de su instituto, hasta el último militante de ese instituto. Esos son los liderazgos que plantea este país o que necesita este país. Pero claro, en la usanza de la cargada o la línea, pues está de moda, no nada más en la dictadura perfecta, sino que en todos los institutos políticos, pero lo vemos aún más en este instituto político de reciente creación, bueno, que va en vías de ser un instituto político. Y quisiera concluir con Monreal. Ha dado un gran paso hacia un proceso de su salida del Movimiento de Regeneración Nacional. Aunque él lo niegue en este momento, es un gran paso que está dando a salir del Movimiento de Regeneración Nacional. Es un gran paso que le da una nueva forma de ver al legislativo en este país. Es un gran paso que le da también a la dignidad de la Cámara Alta y de la representación política en este país. Pero también puede ser un gran paso, precisamente, doctor, que se lo hayan comentado desde Palacio Nacional y estemos viendo solamente un escenario de una gran obra de teatro que puede llamar Ser. El 2024 puede ir cualquiera, pero también puede ir Monreal. Bien, pues muy buena tu conclusión, Fernando, muy buena. La verdad,
esto es política y en la política no hay nada escrito. Bien, pues vamos ahora con el compañero, a ver, para regresarnos, a ver, vamos con tu conclusión. ¿Quién? A ver, José Luis. Me perdí. ¿Quién sigue? José Luis. Vamos contigo, José Luis, con tu conclusión. De manera muy rápida, para que tengamos tiempo todos. Yo espero que se ratifique la votación a favor de Alejandro Armenta y que la prórroga y la nueva votación son debido a una decisión reglamentaria. Todos los reglamentos de todas las legislaturas de este país, locales y las dos cámaras que forman el Congreso de la Unión, tienen en sus reglamentos que los votos emitidos por los legisladores deberán ser a favor, en contra o abstención. Los votos nulos no existen en la legislación. Y hubo 55 votos nulos. Entonces, ¿por qué? Porque hay una razón muy elemental. Las abstenciones se suman al que tenga mayoría, ¿no? Entonces, la abstención la nulifican también. ¿Es a favor o en contra? Si te abstienes, tu voto se va al que tenga mayoría y se suma a la mayoría. Ese es el reglamento, las reglas que hay en los congresos. José Luis, ahorita precisamente, bueno, pidió Beatriz Paredes que se leyera, dice, voy a leer, que lean el inciso, el artículo 91, algo así, decía Beatriz Paredes, y donde precisamente hablaba de eso. A ver, es a favor o en contra, punto. O sea, y la abstención claro, se suma. Exacto, adelante. Bueno, y partiendo de ese criterio, creo que no va a haber problema y que va a salir Alejandro Armenta. Sin embargo, sigo teniendo mis dudas. A ver. Porque 55 nulos, 10 abstenciones y 2 o 4, no recuerdo la cifra, de en contra de Alejandro Armenta, no le dan mayoría a Alejandro Armenta. Si esos se convierten en votos en contra, Alejandro Armenta pierde la votación. Pero por eso les dije que las señales podían llegar desde Palacio. Entonces, bien, en fin. Por eso, no tiene mayoría. Pero como no tiene adversario, es candidato único, ¿no? Sería también muy adverso que llegara a la presidencia del Senado con minoría. Y la mayoría no votando por él, no apoyándolo a él. O sea, y eso también significaría, en cierta medida, empañar el triunfo político de Ricardo Monreal. Y creo que esa es la gran duda. Yo espero que no suceda así, que esos 55 votos nulos, varios se conviertan a favor de Alejandro Armenta y se allanen el camino, y entonces estaremos hablando definitivamente de un triunfo, de un salto de un piso a un segundo piso por Ricardo Monreal, y un triunfo ideológico, político y legislativo frente al presidente, hay que decirlo claramente. Bien, gracias. Gracias, José López Duarte, por tu comentario, tu reflexión. Bien, pues se va a iniciar en el Senado pues a votar otra vez. Aquí me está mandando WhatsApp otra vez que se va a iniciar la votación por cédula. Bien, pues continuamos en esto. Bien, vamos contigo, a ver, sigues tú, Leonel, con tu conclusión. Adelante. Es rápido. Yo sugiero al que nos ven y nos escuchan que mañana estén pendientes porque es el informe número 4 del presidente y que el quinto año es vital. O refuerzas, se agarra más fuerza para adelante y todo lo que hizo lo va consumando y todas las ventanas que abrió las va cerrando, o en su caso va debilitándose como pasa siempre con los líderes en los últimos 2 años. Entonces hay que estar muy pendientes si va a culminar
la faena matando bien al toro, o se le puede desmoronar y le pueden desmantelar todo lo que ha hecho los que lleguen a la presidencia el 24, porque así es la política. Bien, O lo cuerna el gracias. toro, ¿no? Bien, ¿quieres comentar algo, José Luis? Sí. No, decía yo que o lo cuerna el toro. O lo cuerna el toro, efectivamente. Bien, vamos con el compañero Osvaldo Villaseñor. Osvaldo, vamos contigo. Adelante. Bueno, una disculpa, es que mi perro Sinatra, que no me separa aquí, también quiero opinar, yo creo. Oye, yo pensaba que era el de Leonel Solís, pero... No, ese es mío, hombre, que no se me separa, aquí está conmigo opinando también. Ah, bueno. Oye, ¿es hembra o es macho? Macho. Yo creo que no le gustaron las opiniones que estamos dando. Bueno. Es opinar. Bueno, no, qué bueno. A ver, yo creo que hay que estar muy pendiente de lo que va a pasar o lo que está pasando en el Senado en este momento. Creo que es de gran trascendencia para el país lo que está sucediendo. Y entonces, ¿por qué? Porque va a depender mucho la votación que se tenga, para dónde puede ir el Senado, el rumbo que le dé al país el Senado de la República. A ver, no nos conviene a los mexicanos un Senado que esté sumiso al presidente de la República. Los mexicanos tenemos una trayectoria, una historia de muchos años de ser un pueblo democrático, de ser un pueblo que nos gustan las libertades, que nos gusta tener garantías individuales, que se respete el Estado de Derecho. Y concentrar todo el poder en manos de una sola persona, creo que no es bueno para nadie. Y de lo que esté pasando ahorita, de lo que sucede en el Senado ahorita, va a depender el rumbo que tome este país. Si en el Senado se da un verdadero contrapeso a las pretensiones de dictadura o de maximato que tiene el presidente, creo que ganamos todos los mexicanos. Pero si en el Senado se dobla a Ricardo Monreal, se dobla a los senadores que no quieren la dictadura, que no quieren el maximato, que defienden al México democrático, pues hay que nos agarren confesados. ¿Por qué? Porque yo creo que pensar que en el 5º año, en el 6º año, va a haber mejores resultados, pues es un sueño que todos aspiramos. A ver, yo creo que todos queremos un México mejor. El problema está en que al presidente ya se le acabó el gobierno, ya se le fueron 4 años, los 4 años en los que puede transformar al país, en los que pudo haber hecho gala de lo que él dice, su 4ª transformación, ya se le acabó, ya se le pasó. ¿En qué está concentrado el presidente ahorita? Está concentrado en su sucesión, está concentrado en su proyecto político, ya se olvidó de gobernar. Si ahorita pensamos que al presidente le importa que no hay medicamentos, como ahorita las encuestas que leía, me parece que Leonel, pues la verdad que le vale al presidente si ya no hay medicamentos, hombre. Que hay mucha violencia, pues él al final la presión que él la está generando, entonces la está usando de manera política la violencia, pues tampoco le importa. Que si al presidente le importa la corrupción, combatirla, claro que no, hombre, pues ahí está todo lo que está sucediendo. Eso sí, nos dijo, hey, estén tranquilos, sí va a costar $20,000 millones la refinería, pero no crean que porque algún funcionario se llevó un peso a su casa, no vayan a pensar eso. Y ya con eso quedamos tranquilos. Entonces yo creo que el presidente ya no está gobernando, él está dedicado a su sucesión, sabe que se juega su pellejo y sabe que tiene que ganar al costo que sea. Eso es la parte peligrosa, tener clara que tiene que ganar al costo que sea. Entonces, yo creo que lo que está pasando ahorita en el Senado va a ser muy importante para México, va a ser muy importante para todos los mexicanos y muy importante para saber hacia dónde vamos como país. ¿Dictadura o democracia? Democracia. Hoy a Michelle Bachelet pues le aplaudieron, estuvo también aquí en México y bien pues bien pues vamos con el compañero Fernando Camacho. Fernando, vamos con tu conclusión, por favor, adelante. Claro, doctor, simplemente quisiera darle seguimiento al tema del Senado. Coincido con mis compañeros, es algo sumamente importante que debe pasar, que debemos ser testigos en este país y, por supuesto, estar pendiente también de lo que suceda con las iniciativas de la Guardia Nacional. Se convocó para este viernes a la Cámara de Diputados para que estuvieran presentes y discutir ya esta iniciativa
de ley. Y estar pendientes de lo que sucede en el Poder Legislativo, por supuesto, de lo que sucede en el Ejecutivo, pero sobre todo estar pendiente porque probablemente estemos viendo historia, doctor. Bien, gracias Fernando Camacho. Bien, pues el tema, mi conclusión es la siguiente. Mientras este tema de los contrapesos, cuando al principio, cuando iba el proceso antes de la elección del 2018, decían que el rol de los contrapesos, tanto de las cámaras de diputados y senadores, iba a ser muy importante para tener un contrapeso real, para que no haya un poder absoluto. Bien, pues el presidente López Obrador llega con la Cámara de Diputados, precisamente con la mayoría calificada prácticamente, y bien, solamente en el Senado era donde no tenía mayoría calificada. Bien, pues transcurrió la otra elección del 2021 y bien, pues ya prácticamente pues ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores hay contrapesos. Por eso es muy importante el tema de los contrapesos. En Estados Unidos, y pongo el ejemplo, el presidente Joe Biden tiene de alguna manera la mayoría, pero porque allá Kamala Harris, la vicepresidenta, tiene un voto de calidad y hay que recordar que están empatados los senadores allá. Son el mismo número, pero Kamala Harris hace el desempate. Pero en fin, es otro país, es otra circunstancia y ahorita están en un proceso electoral en Estados Unidos. Ahora, es muy importante también, yo concluyo con el tema diciendo de que al final de cuentas en la plenaria estuvo, y ojo, pongan atención con esto, porque esto también, pues, que en política todo puede suceder. Yo sé que hay varios jugadores, un Ricardo Anaya, está Enrique de la Madrid, está un Luis Donaldo Colosio, está Alito Moreno, que pues Fernando Camacho decía que, lo voy a volver a repetir, decía que ayer me comentaba y los dos decíamos, bueno, ¿de dónde? Que salió una encuesta donde que la mayoría de los mexicanos pedían que Alito se fuera. Yo le dije, oye Fernando, a ver, ¿cómo que la mayoría de los mexicanos a una encuesta? Entonces, al rato va a sacar otra encuesta, Alito, otra encuesta va a salir por ahí que van a decir, la gran mayoría de los mexicanos apoyan para que Alito se quede por su popularidad, porque le ha levantado falsos, etcétera, por la hora del jaguar. En fin, las encuestas prácticamente lo que eran hace 20 años dejaron de tener ya credibilidad. Como lo hemos platicado aquí muy seriamente, se utilizan como otro tipo de instrumentos, pero se les llama encuestas. Pero en fin, y concluyo con lo siguiente, el que estuvo en las dos plenarias, y eso me da un mensaje a mí también, pero como reitero, en política pasa todo y puede pasar todo, estuvo Marcelo Ebrard en las dos, en la de los diputados federales y en la de los senadores con Morena. Independientemente que hayan con el PT y con el Verde, pero con Morena estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en las dos. Entonces, los demás corcholatas, por alguna razón u otra, no estuvieron. Entonces, ahí, de alguna manera, Marcelo Ebrard quedó bien. Y dicen desde hace tiempo que Marcelo Ebrard, y pues Fernando lo acaba de decir hace un momento, que no tiene posibilidades. Bueno, yo solamente a los que están en el panteón yo no les veo posibilidades, porque en política no hay muertos, así como Ricardo Monreal, que pues, la gente dice, no, pues no tiene posibilidades, no lo quiere el presidente. Bien, José Luis ha trazado una ruta, un camino, ahorita con un análisis interesante. Osvaldo también lo decía en otro análisis también como contrapeso, y también Leonel Solís aquí. Pero bueno, en fin, esto es política y vamos a esperar. Y también hay que esperar la resolución de lo del TEMEC. Acuérdense que ya Tatiana Cloutier lo dijo en la plenaria. No nos vamos a salir del TEMEC. Así lo dijo. Y Marcelo Ebrard dijo ayer, más vale un mal arreglo que un buen pleito con Estados Unidos. Entonces, así para la tranquilidad de la gente, bueno, tenemos un TEMEC que nos blinda a todos, tanto a Estados Unidos como a Canadá o a nosotros, quizá unos más que otros, pero al final de cuentas también están inscritas ahí que los países tienen que ser democráticos. Y si no, en la próxima mesa de análisis lo discutimos, y el TEMEC ahí está. Por eso
prácticamente el presidente está buscando, como lo hizo Osvaldo, como lo han dicho José Luis, Leonel, buscando precisamente el 2024 ganar la elección, el presidente López Obrador. Bien, pues si no tienen algún otro comentario, algunos de los compañeros, yo paso a saludar aquí a las personas aquí y comentarles que en el Senado pues están votando ahorita, no tarden en un momento en dar la votación. Si ya no tienen ningún comentario ya para irnos y para pasar a saludo a las personas, ustedes díganme. Adelante. Bien, adelante, bien. Saludo a Arturo Ochoa del Toro, también a Luis Fernando Millán, también a Berta Burgueño, también a Javier Calderón, Cristina Rodríguez, Carlos Manuel Hernández López, a Luz Gálvez, al compañero Armando Domínguez Toma, Francisco Félix Montes, también Eric Angulo, a Claudia de Agostini, le mando un saludo hasta Denver, Colorado, también al profesor Guillermo Castro Ugalde, también a Luis Guillermo Muñoz, también a Tatiana Muñoz, también a José Ángel Maldonado Cruz, Luis Flores, Maximiliano Contreras, también Federico González, Félix Castillo, también déjenme saludar acá, bueno, tengo muchas personas también, a ver, y me voy al otro, hoy tuvimos, pues hay muchas personas también, está también Catalina Plazola de Anda, le mando un saludo hasta la Ciudad de México, también a Gilberto Zazueta, le mandamos un saludo y gracias Gilberto por estar con nosotros. Yo sé que pues tú eres gran seguidor de aquí de varios de esta mesa y qué bueno. También saludo con mucho gusto a Jesús Collins, hasta Los Cabos, también le mando un saludo a Máximo Gutiérrez, Arlet Soto, Wendy Ortiz, Carlos Miranda, también saludo a Javier Gálvez Beltrán, a Rafael Bojorquez Parra. Déjenme también saludar aquí a Anselmo Mera hasta la Ciudad de México. Dice, excelente. Tenemos varios mensajes y comentarios y no lo digo por darnos piola a nosotros, pero hay gente que nos está diciendo que muy buenos los análisis de la mesa. Entonces, y es gente que sabe, como Anselmo Mera. Anselmo Mera fue asesor de Quirino, de Jesús Vizcarra en la Cámara de Diputados, también de varios fue de Aarón Irizar, también fue de varios, estuvo ya de asesor de secretario técnico de Quirino. Quirino, me acuerdo cuando se lo recomendé yo, me dice Quirino, oye, qué buena recomendación me hiciste. Entonces, Anselmo le entiende muy bien a esto y sabe de qué estamos hablando. Entonces, él nos dice también que muy buena la mesa y los felicita a todos los panelistas. Bien, pues, también saludo con mucho gusto a ver, déjenme por acá, porque también a Néstor Banda, también a Arlet Soto, Arlet que siempre está con nosotros, también a Luis Guillermo Muñoz, también déjenme saludar por acá, a Sergio Vieras, le mando un saludo, también a Sergio Seica, a Manuel López, y también déjenme saludar aquí, a ver, déjenme rápido, porque ya para irnos, déjenme saludar también a Mari Verduzco, Eric Angulo Arciniega, también a Sotelo RU, también Elizabeth Islas, también a Mari Burgueño, Carlos Miranda, Ramón Fernando Romero, también a Arlet Soto, ya le dije, también a Luz del Carmen Luna y también Antonio Briceño. También déjenme saludar por acá, déjenme aquí en el mío, tengo 3 Facebook aquí, entonces, bueno. También saludo al doctor Efraín Encinas, también saludo también, bueno, hay varios senadores aquí, bueno, que también saludo a Jesús Colli, ya lo saludé, a Luciano Gallardo Castro, José Ángel Maldonado, Víctor Fabián, doctora Enriqueta Soto, también a Carlos Miranda, a Nicota hasta la Ciudad de México, a la doctora también, a José Luis García Milán, y también a Javier Rodríguez y a Artemio Flores. Bien, pues que tengan una excelente noche. Yo les agradezco al compañero Osvaldo Villaseñor y qué bueno que esté en su casa y que la lluvia lo atrapó junto con el perro ahí para que lleve a dar la vuelta al perro. Bien, pues, Sinatra ya. No, así es que los perros quieren que le lleven a dar la vuelta y por eso te está diciendo llévame a dar la vuelta y ahorita lo van a que llevar a dar la vuelta. Al compañero también le agradezco mucho. A ver el perro ahí. Dígale. Ahí pues está grande. Es un perro grandote. ¿Es un Weimaraner o qué es? Un Golden. Un Golden Retriever. Ese mero. No, pues muy bonito. Y pues hay que darles mucho cariño a esos perros y cuidarlos mucho. Aquí se le lleva conmigo todo el día. Ah, pues muy bien. Con razón te vienes para acá, pero no te lo traes al perro. Bien, pues, gracias, Osvaldo Villaseñor. Gracias, Leonel Solís. Gracias, José Luis López Duarte. Y gracias, don Fernando Camacho. Muy buenas noches a todos. Que tengan una excelente noche.
de miércoles. Hoy se acaba el mes y mañana empieza septiembre y faltan 4 meses para diciembre, para Navidad. Bien, pues muy buenas noches. Nos vamos, vámonos. Dale. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazote. Gracias. Saludos.